El gobierno de Abelardo de la Espriella encuentra un sistema de salud en crisis. Muestra de esta compleja situación es que en el 2025 el país alcanzó una cifra récord de 312.573 tutelas para proteger el derecho a la salud. A esto se suma la crítica situación que atraviesan los pacientes. De acuerdo con los datos que dio Iván Sánchez, vocero del empalme del gobierno entrante en asuntos de salud, reportes preliminares indican que hay cerca de 1.6 millones de pacientes con enfermedades crónicas que tienen retrasos en sus tratamientos y medicamentos. El gobierno actual se ha defendido señalando que hubo avances en indicadores como la mortalidad materna e infantil. Además, ha señalado que el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso explica además el deterioro del sector. Voy a empezar rápidamente por preguntarles cómo es el sistema de salud que encuentra el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuáles son los indicadores que muestran el mayor deterioro. Y empiezo por el doctor Galán. Muy buenas noches de nuevo, tiene la palabra. Buenas noches, Diana. Nosotros consideramos que el próximo gobierno está recibiendo lo que uno puede decir es un paciente en la unidad de cuidado intensivo en falla multisistémica. Tiene problemas de acceso a la prestación de los servicios. Usted lo acaba de mencionar en esas cifras estadísticas que nunca habíamos tenido en el sector de salud. Más de 2 millones de peticiones quejadas y reclamos, más de 312.000 tutelas en salud, lo que representa una situación compleja para usuarios y pacientes. En segundo lugar, un problema de iliquidez del sistema de salud, una materialización de lo que llamamos el riesgo financiero en salud. El presupuesto que está destinado para salud no cubre o no puede cubrir o es insuficiente, mejor, para cubrir ese maravilloso plan de beneficios que queremos los colombianos. Entonces es un tema central, pero es un deterioro por el otro lado, con unas pérdidas patrimoniales muy severas en la EPS, superiores a 16 billones de pesos, y unas deudas por pagar que superan los 30 billones de pesos. En tercer lugar, hay un problema de salud ¿Me dijo pública. Deudas por pagar de cuánto? Superiores a 30 billones de pesos. A 30 billones. En tercer lugar, el tema de salud pública, del cual realmente poco se menciona, pero ahí lo que encontramos es un deterioro de la vigilancia epidemiológica muy significativo, unas coberturas deterioradas en vacunación, un incremento de enfermedades reemergentes, la tuberculosis no se ha controlado, enfermedades transmitidas por vectores en incrementos. Tuvimos un pico epidemiológico muy severo de dengue en el 2024, más de 320.000 casos. En fin, la malaria también, la fiebre amarilla, que habíamos tenido en promedio en la década pasada 7 casos anuales en promedio, sin muertes. En el año 2025 tuvimos 125 casos y 46 muertes con disponibilidad de vacunas. En fin, en el tema de la sífilis congénita, 3.1 casos por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2022 y se incrementó a 4.5 casos por 1.000 nacidos vivos, una enfermedad que debería estar erradicada en Colombia, y lo que ha ocurrido es que se ha incrementado. En fin, hay un incumplimiento en el tema de los autos de la Corte Constitucional. El FOMAC, que había sido presentado como un piloto para el país y como el piloto para todo el sistema general de seguridad social en salud, pues lo que muestra es un descalabro financiero muy significativo. Tenía un patrimonio positivo de 1 billón de pesos en el año 2022 y fue intervenida por el gobierno en mayo del 2024 y la entregan con una pérdida patrimonial de menos 3 billones de pesos, o sea, prácticamente en menos de 2 años una pérdida patrimonial de cerca de 4 billones de pesos. Ese es el panorama, un tema complejo, como dije,
un paciente en la unidad de cuidado intensivo con falla multisistémica. Muy bien, doctor Rubio, su panorama. Yo creo que el doctor Galán explica muy bien lo que son las cifras del sistema y me voy a referir solo a dos temas respecto a eso. No es una consideración que quienes estemos en el sistema consideremos que hay un déficit. De hecho, tenemos el auto 007 de la Corte que probó y muestra que efectivamente hay un fallo. Pero yo creo que el que es más elocuente es que después de todos estos años de intervención por funcionarios nombrados por este gobierno, en esas EPS intervenidas, la siniestralidad no solo no se ha podido controlar, sino que ha aumentado. Yo creo que eso es lo que más ejemplariza el tema de que es insuficiente. O sea, no es una falla de una administración privada, ni una falla administrativa en general de lo que era el conjunto del aseguramiento, sino definitivamente hay un déficit económico. Y más allá de lo que significan billones, creo que cuando hablamos y los que estamos en el sistema y pensamos en la gente y en las personas, hay fallas de atención. Porque evidentemente al no haber los recursos, llega un momento en que puedes manejar temas de cartera, estirar, por decirlo así, algo de lo que puede ser lo insuficiente, pero llega un momento en que ya no es. Entonces empieza a haber, y yo creo que lo más grave que vamos a encontrar, no es solo un déficit económico, sino una destrucción estructural de muchas cosas que eran valor en el sistema. De hecho, pacientes que estaban muy afectados en EPS donde definitivamente no les daban la cobertura, empiezan a moverse a otras EPS que pueden funcionar un poco mejor, alterando un equilibrio de aseguramiento. Entonces yo creo que acá el tema económico es fundamental. Seguramente ya vamos a hablar de cómo tendrá la ministra que enfrentar el manejo de los recursos, que no serán los 30 billones lo que haya, pero también cómo vamos a enfrentar, y creo que ese es un reto de todos, esta afectación de esperanza y administrativa que tienen hoy en día los pacientes y en general el sector. Muy bien. Vamos con Denis Silva. ¿Quiénes son los grupos de pacientes, Denis, más afectados por la crisis del sistema en este momento? ¿Qué acciones debería implementarse en términos de prioridades? Creo que la población más afectada son las personas que viven con enfermedades de alto costo, alto impacto social, las personas que viven con enfermedades huérfanas. Han sido las víctimas del sistema. Cuando uno analiza el grueso en VIH, nosotros teníamos como 10, 15 años que no se registraban niños y niñas naciendo con VIH. Y nuevamente, por la ausencia de política clara, tenemos niños y niñas naciendo con VIH, eso se registra en la cuenta de alto costo. Cuando analizamos el número de PQRs durante el cuatrenio, agosto 2022-2026, superamos los 7,5 millones de PQRs, más las PQRs... Explíquenle a los oyentes que son PQRs. Perdón, sí, quejas, peticiones y reclamos. Exacto. Más las quejas que los usuarios radican directamente... ¿7 millones? 7.5 millones. ¿En cuánto? En 4 años. Esto es delicado, superamos en el cuatrenio el 1.000.000 de tutelas. Y más las quejas que los usuarios radican directamente en las EPS, nosotros hablamos que en esto es por falta de atención, por falta de medicamentos, por toda clase de situaciones. Es multifactorial, definitivamente. Pero, perdón, lo más importante es que este gobierno en el tema de los pacientes deja una herencia de miles y cientos de miles de víctimas. Y las víctimas requieren verdad, justicia, reparación y no repetición. Nosotros en el mes de febrero tuvimos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esto, y el día de la posesión del presidente Abelardo estaremos nuevamente en la comisión hablando sobre la crisis humanitaria que hay en temas de salud. Entonces, en 3 palabras, este gobierno definitivamente fue el que más ha vulnerado el derecho fundamental a la vida, deja miles de servicios sanitarios cerrados y la crisis del talento humano, que pocas veces hablamos del talento humano y es necesario hablar de ellos y de ellas, el despido a los trabajadores, el no pago de los salarios, pero también la migración que hay de trabajadores de la salud a otros países porque aquí el Estado no los protege.